La llamada del infierno. Comenzó como un juego tonto entre amigos. Después de una noche de beber, decidieron ver quién tenía los nervios más fuertes y se turnaron para hacer llamadas a un número maldito que había sido pasado de generación en generación como una leyenda urbana. El primer amigo en ir fue Mike, quien tomó su teléfono móvil y marcó el número maldito con dedos temblorosos. Después de unos momentos de silencio, escucharon una voz grave y gutural al otro lado de la línea. ¿Quién llama a las puertas del infierno?, preguntó la voz. Mike se quedó sin habla por un momento, pero finalmente logró balbucear una respuesta. Ese solo estoy haciendo una llamada de broma, dijo, tratando de reírse para ocultar su miedo. Pero la voz al otro lado de la línea no se rió. En lugar de eso, comenzó a recitar una serie de nombres de personas que habían llamado al número en el pasado, cada uno de ellos con un final trágico. Mike escuchó con horror mientras la voz describía cómo cada persona había muerto de formas terribles y misteriosas después de hacer la llamada. Cuando la voz terminó, Mike colgó rápidamente el teléfono y se alejó de él como si fuera veneno. Sus amigos lo miraron con asombro y preguntaron qué había pasado, pero Mike no podía hablar. Estaba demasiado atemorizado para decir una palabra. El segundo amigo en ir fue Rachel. Ella estaba un poco más borracha que los demás y se reía de la tontería de Mike mientras marcaba el número. Pero cuando escuchó la voz al otro lado de la línea, su risa se desvaneció rápidamente. ¿Quién llama a las puertas del infierno?, preguntó la voz. Rachel trató de mostrar un poco más de valentía que Mike y respondió con una voz temblorosa. Solo estoy haciendo una llamada de broma, dijo. La voz comenzó a recitar los mismos nombres que había dicho antes, describiendo cómo cada persona había muerto de formas terribles y misteriosas. Rachel se quedó sin respiración y colgó el teléfono tan rápido como pudo. Los demás amigos se turnaron para hacer la llamada, pero ninguno de ellos duró más de unos pocos segundos antes de colgar el teléfono. Todos estaban demasiado asustados para seguir hablando con la voz del otro lado de la línea. Pero a pesar de su miedo, no pudieron resistir la tentación de hacer otra llamada. Tal vez, pensaron, si podían superar su miedo y hablar con la voz durante más tiempo, podrían descubrir quién o qué estaba detrás de todo esto. Así que decidieron turnarse para hacer la llamada una vez más y ver quién podía soportar más tiempo hablando con la voz. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mike comenzó a tener pesadillas terroríficas todas las noches, sueños en los que la voz lo llamaba y le decía que se uniera a ellos en el infierno. Rachel empezó a ver cosas fuera de su ventana por la noche, figuras oscuras que parecían estar mirándola fijamente. Y los demás amigos también comenzaron a experimentar cosas extrañas, como ruidos misteriosos en su casa y cosas que se movían sin motivo aparente. Cada vez que hacían la llamada, la voz parecía estar un poco más cerca de ellos, como si estuviera tratando de atraerlos hacia el infierno. Y a medida que el miedo y la ansiedad comenzaron a consumirlos, se dieron cuenta de que habían hecho un grave error al llamar al número maldito. Finalmente, después de varias noches de terror, decidieron no hacer la llamada más. Pero aún así, la voz no los dejó en paz. Continuaron teniendo pesadillas y viendo cosas extrañas, y cada vez que volvían a escuchar la voz, parecía estar un poco más cerca. Al final, no pudieron resistir más y decidieron abandonar la ciudad y tratar de dejar atrás todo lo que había sucedido. Pero aunque huyeron lejos, siempre sentirían que la voz del infierno estaba detrás de ellos, esperando la próxima oportunidad para llamarles de nuevo y arrastrarlos hacia el abismo.